buenas, bienvenidos una semana más aquí a Profesor Ciencia. Hoy, como siempre, comenzaremos con matemáticas. En este caso hablaremos del logaritmo, explicaremos logaritmos y pondré un par de ejemplos porque una alumna me ha pedido que explique un par de cómo se hacen las operaciones con logaritmos, ¿vale? Espero que los ejemplos que yo ponga les sirvan para resolver sus dudas. Después, en nuestra sección de avances tecnológicos, noticias tecnológicas, hoy hablaremos del parto verde o del Green Party, que se llama, que es la agenda que tiene la Unión Europea y todos los países para llegar a cero emisiones en el año 2050. Y acabaremos con un problema hoy de química de números cuánticos. Ahora sí, comenzamos con el programa. Una alumna a través de Classroom, ya sabéis, cualquier duda que tengáis le podéis mandar Classroom, ahí tiene el código, ahí hay bastantes alumnos unidos, o al email del programa que también lo tenéis en pantalla, ¿vale? Me han pedido que explique un poco las propiedades de los logaritmos, ¿vale? Yo he puesto aquí algunos ejemplos, ¿vale? Para intentar explicar esas propiedades, ¿vale? El primer ejemplo, ¿vale? Es una suma de logaritmos, si os fijáis tienen distintas bases, ¿vale? Y habrá que, para sumar esos logaritmos o ver lo cual vale esos logaritmos, habrá que primero que descomponer estos números en factores más pequeños, ¿vale? En este caso 125 habrá que ponerlo como 5 elevado a algo, ¿vale? El 243 habrá que ponerlo como 3 elevado a algo, ¿vale? Y el 256 habrá que expresarlo también o bien en 4 o en base 2, ¿vale? Entonces, si empezamos con el primero, ¿vale? En la base 5 y el 125, ¿vale? Si yo no me equivoco mal es 5 al cubo, ¿vale? Después tenemos el logaritmo de 3 y 243, si lo descomponemos en 3 elevado a algo, si yo no me equivoco mal es 3 elevado a 5, ¿vale? ¿Vale? Porque 3 elevado a 4 sería 81 y por 3 tenemos... Por 3, no, espera, vamos a comprobarlo. Sería 81 por 3. Sí, lo he dicho bien. Más el logaritmo de, en este caso, 4. Y el 256 lo voy a poner como en base 2, ¿vale? Y alguno diréis, es base 4, ¿vale? Pero la base 4 es 2 elevado a 2, ¿vale? Entonces... el 256, si yo no me equivoco mal, por si acaso tenemos aquí la calculadora, es 2 elevado a 7, ¿vale? Si yo no me equivoco mal. Vale, y ahora, ¿cómo procederíamos a esto? Pues habría que aplicar la definición, ¿vale? Pero en aquellos en el que coincida con el numerito de aquí, la base de esta, con la base del logaritmo, es decir, el logaritmo de 5 elevado a 3, este logaritmo automáticamente vale 3, ¿vale? Aquí nos pasa lo mismo, coincide las bases, sería la base del logaritmo 3, y esto es 3, es decir, este logaritmo vale menos 5. ¿Vale? Para aquellos que no saben lo que estoy haciendo, por ejemplo, este último que he explicado, si ponemos aquí el logaritmo y esto es x, y aplicamos la definición del logaritmo, que me dice que la base del logaritmo elevada a x es igual al número de logaritmo que está dentro, ¿vale? Como esto es 3, ¿cuánto vale la x? 5, por eso he puesto 5, ¿vale? Y aquí pasaría lo mismo, sería 5 elevado a x igual a 5 elevado a 3, por lo tanto la x vale 3, ¿vale? Vale, por último, a este sí que le vamos a aplicar en un principio la definición del logaritmo para ver lo que vale, ¿vale? ¿Por qué? Porque sería, si aplicamos la definición, sería 2 elevado a 2 superpuesto a x, según la definición, es igual a 2 elevado a 7, ¿vale? O luego lo mismo, como esto es 2 y 2, sería 2x igual a 7, es decir, que la x vale 7 medios, es decir, que esto sería más 7 medios, ¿vale? Y ya pues nos quedaría operar esto y ya tendríamos el resultado del primer ejercicio, ¿vale? Vale, yo como ya no es logaritmo me voy a centrar en el siguiente ejercicio,
que es este de aquí, ¿vale? Bueno, mejor vamos a hacer este y ya borro este y puedo seguir operando hacia abajo. Nos vamos con este, ¿vale? Vale, aquí tengo la división de dos números dentro de un logaritmo, ¿vale? Como siempre digo, esa raíz hay que expresarlo como potencia, ¿vale? Es decir, que esto sería x elevado, esto está elevado a 1, y aquí abajo ponemos el índice de la raíz, que es 2. Y hacemos exactamente lo mismo con el de abajo, es decir, sería 2 partido 3, y por supuesto que no se nos olvide el logaritmo, ¿vale? Ahora diréis alguno, bueno, como es una división, lo separo en una recta. Tranquilidad. ¿Por qué? Porque estos son potencias de la misma base. Potencias con la misma base, si están dividiéndose, se restan los exponentes. Entonces, lo que vamos a hacer es 1 medio menos 2 tercios. Está claro que el mínimo es 6. 6 entre 2 es a 3. Menos 6 entre 3 a 2, por 2, 4. Así que esto me va a quedar menos un sexto, ¿vale? Es decir, que esto no es más que el logaritmo de x elevado a menos un sexto. ¿Vale? De momento no voy a pasar la raíz ni nada, lo vamos a dejarlo así. ¿Por qué? Porque ahora vamos a aplicar la propiedad del logaritmo que me dice que esto lo puedo pasar aquí delante, ¿vale? Que cuando un logaritmo está elevado a un exponente, ese exponente puede pasar adelante multiplicando, así sería menos un sexto del logaritmo de x, ¿vale? Así se quedaría esto, ¿vale? Si os fijáis, la diferencia de este con este es que aquí cuando lo pongo en forma de potencia me va a quedar a, b y c, no va a haber forma, es decir, que ahí seguramente vamos a tener que descomponer la multiplicación, descomponer la recta, ¿vale? Pero aquí, como la base es la misma, lo que hago es intentar simplificarlo, dejarlo como un solo potencia, ¿vale? Que es lo que hemos hecho. Y después aplicamos la propiedad de pasar el exponente hacia adelante multiplicando, ¿vale? Seguramente yo el ejercicio me lo he inventado un poco, pero imagina que vamos a poder poner un ejercicio que os diga que el logaritmo de x vale 2, pues sería menos un sexto por 2, ¿vale? La cuestión es siempre dejar un solo exponente, aplicar la propiedad y ya este logaritmo pues nos dirá el valor o simplemente lo dejamos indicado, ¿vale? Vale, ahora borramos este de aquí. Vale, y vamos a hacer primero este que está aquí, ¿vale? Voy a dejar aquel que es un poco más complicado para el final. Vale, aquí tengo una suma, ¿vale? La suma, según la propiedad del logaritmo, se pueden convertir en un producto de los polinomios que tengo dentro, o de las funciones que tengo dentro del logaritmo. Pero para poder aplicar esa propiedad, la primera que hay que aplicar es este 3 que está aquí multiplicando, pasaría aquí arriba como exponente. Es decir, que sería el logaritmo de x elevado a 3 más el logaritmo de 1 menos x. Ahora sí ya puedo aplicar la propiedad de la suma, ¿vale? La propiedad de la suma, cuando tengo dos logaritmos de la misma base, cuidadito, tienen que ser de la misma base, si no, no puedo hacerlo. Como es de base 10 los dos, dejo un solo logaritmo, ¿vale? Y esto lo expreso como una multiplicación, ¿vale? Por supuesto, esto puede ser una ecuación y esto puede estar igualado a 3, por ejemplo. Y aquí pondremos el logaritmo de 10 elevado a 3, ¿vale? De tal forma de que resolvamos la ecuación, ¿vale? De momento yo lo único que quería era enseñaros a las propiedades, pero vamos, si lo igualamos a 3 hacemos el logaritmo de 10 elevado a 3, se me irían los logaritmos y ya lo único que tendríamos que resolver es esta ecuación de tercer grado, ¿vale? Y calcularíamos la x, ¿vale? Y ya tendríamos. Os recuerdo que para aplicar lo de la suma y multiplicación, eso tiene que estar elevado, no puede estar aquí este 3, ¿vale? Cuidadito, ¿vale? Y logaritmo siempre con la misma base. Vale, una vez que hemos hecho esto, vamos a hacer un poco aquel que es un poco más complicadete. Vale. Vale, aquí es al contrario del otro. Aquí ya tengo hecha lo que son la agrupación en un solo logaritmo, es decir, tengo que desagruparlo. Vale, lo primero que vamos a hacer es pasarlo todo a potencia, ¿vale? Para trabajar con potencia y no trabajar con raíces, que no os gusta para nada. Entonces ponemos aquí el logaritmo
Este no podemos hacer nada, simplemente sería el logaritmo de a elevado a 2, b que está elevado a 1, pero está dentro de una raíz que es un tercio, ponemos aquí un 3, y el de abajo sería c que está elevado a 3, y lo partimos entre 4 porque es la raíz cuarta. Vale, una vez que lo tengamos así, ¿vale? Si os fijáis es como el final del otro. Ahora podemos desagruparlo. Tenemos dos que están multiplicando y uno que está restando. Los que están multiplicando forman parte de la suma y los que están dividiendo forman parte de la resta. Entonces, lo que vamos a hacer es el logaritmo de a elevado al cuadrado más el logaritmo de b elevado a un tercio menos el logaritmo de c elevado a 3/4, ¿vale? Vale, si os fijáis ya estamos en el otro caso. ¿Qué nos queda ahora? Pues aplicar la propiedad de paso los dos para adelante, me va a quedar 2 el logaritmo de a más un tercio del logaritmo de b menos, 3/4, ¿vale? El logaritmo de c, ¿vale? Esto es como he dicho antes, y aquí, por ejemplo, o como el ejercicio lo cogí un completo para explicar las propiedades. Ahora lo que haríamos es que el logaritmo de a, si vale 1, pues ponemos aquí un 1, si esto vale 2, pues ponemos un 2, si esto vale 3/4, pues ponemos 3/4, 2 por 1, un tercio por un tercio y 3/4 por 3/4 ya tendríamos la operación, ¿vale? Lo importante, como habéis visto, de raíz se lo pasa a potencia, ¿vale? Los que están multiplicando forman parte de la suma y el que está dividiendo forma parte de la resta, ¿vale? Y por supuesto la propiedad que todo el mundo sabéis es pasar el numerito delante del logaritmo y ya podemos aplicar las operaciones, ¿vale? Espero que estos ejemplos hayan resuelto las dudas de esta alumna que me ha llegado a través de Classroom. Si no, si os ha generado más dudas o tenéis más dudas sobre el logaritmo, ya sabéis, ahí tenéis el código del Classroom, uniros y mandarme la duda, o a través del email del programa que ya aparece también en pantalla, me podéis mandar las dudas de lo que queráis, del logaritmo, de potencia, de lo que queráis de matemática, ¿vale? Y ahora seguimos con más contenido en el Progreso de Ciencia. Bueno, hoy en nuestra sesión de avances tecnológicos, noticias tecnológicas, hoy hablaré del Green Deal o Pacto Verde, ¿vale? Todo el mundo hemos oído hablar estos tiempos de la Agenda 2030, que tanto se habla en España, ya hemos empezado a ver que cada vez más coches eléctricos, ¿vale? Pero realmente, ¿en qué consiste el Pacto Verde? ¿Vale? El Pacto Verde es un pacto que ha iniciado la Unión Europea, ¿vale? Que ha secundado la mayoría de los países. Todavía Estados Unidos está ahí un poco por ver, ¿vale? Porque ha encontrado una serie de que ahora iré explicando, ¿vale? Que no les parece bien, ¿vale? El Pacto Verde consta de una serie de puntos, ¿vale? Entre ellos, principalmente habla o su principal objetivo es la reducción de emisiones de dióxido de carbono a 0, o si sigue habiendo emisiones de dióxido de carbono, que yo particularmente creo que es casi imposible reducirla a 0, porque habrá industrias que aún necesiten usarlas durante un gran tiempo, pero digamos que esas emisiones sean el mínimo posible y que ese mínimo posible de emisiones de CO2 seamos capaces de captarlas y transformarlas. Aquí viene una de las cosas o uno de los avances tecnológicos más importantes, que ya un grupo de científicos está en ello, ¿vale? Entre ellos también puedo decir que hay españoles, ¿vale? ¿En qué consiste? Ya hablaré en otros programas de esto, ¿vale? Hoy simplemente es dar un poco la noticia del Pacto Verde y hablaremos a lo largo de otros programas de los avances que están viendo, ¿vale? Uno de los avances más importantes es la captación del CO2 de algunas industrias que seguirán emitiendo CO2 porque no tengan más remedio, porque la idea del Pacto Verde es que esas industrias, digamos que industrias metalúrgicas o industrias de automóvil, pase a formar o pase a hacer su producción o su principal, digamos, su principal motor, ¿vale? No sea el petróleo, sino sea el hidrógeno verde. Pero bueno, eso de aquí todavía queda un poco lejos o todavía o no sabemos, porque esto va a paseos agigantados, pero habrá industrias que no se puedan cambiar de la noche a la mañana. Es decir, ¿qué hacemos con ese dióxido de carbono? Fundamentalmente es dióxido de carbono, tiene carbono. Con ese carbono que se obtiene, ya hay científicos que están desarrollando tejidos, ¿vale? Tejidos
como ya os hablé en su día, tejidos inteligentes que pueden regular temperatura. Incluso hay otros que están haciendo colchones, hay otros que están haciendo mantas. Y se aprovecha el carbono para hacer otro tipo de materiales que sirvan, ¿vale? Es decir, se hace una segunda vida de dióxido de carbono que no iría a la atmósfera, sino que se reutiliza en otras partes de la vida, ¿vale? Y en eso consiste el Pacto Verde o el Green Deal, ¿vale? El Green Deal habla de muchos conceptos que hay que cambiar, ¿vale? Como ya sabéis, de vez en cuando salen científicos o climatólogos que te hablan del aumento de temperatura, que cada vez más dióxido de carbono, del efecto invernadero. Es cierto, ¿vale? Como ya muchas veces he comentado, yo soy partidario de eso. La Tierra es una máquina perfecta, una máquina que es cíclica por sus estaciones climatológicas. Es decir, es una máquina perfecta, ¿vale? Es una máquina, sus corrientes marinas. Todo es una máquina perfecta, que no voy a entrar en detalles, es una máquina perfecta, pero es una máquina que estamos estropeando. Es que es como si hacemos un mal uso de nuestro coche, es decir, lo aceleramos de más, pegamos frenazos bruscos, pues prácticamente estamos haciendo lo mismo con la Tierra. Estamos haciendo que nuestra huella cada vez sea más visible en esa máquina perfecta que es la Tierra, ¿vale? Estamos viendo cómo llueven tormentas de agua inmensa o altas temperaturas. Cada vez estamos en un periodo de más sequía, periodo de más desértico. Todo eso habla de ello el plan verde a través de su climatólogo, ¿vale? ¿Y cuáles son algunas de las soluciones que se impone? Como ya hemos hablado otras veces, una de ellas sería la energía renovable, ¿vale? Que ya hemos hablado en la anterior temporada, hablamos largo y tendido de las energías renovables. Podéis ver los vídeos en YouTube, que ya sabéis que son la energía solar, la energía eólica, la energía de los maremotriz. Si utilizar cualquier energía renovable, ¿vale? Que no tenga nada que ver con combustibles fósiles como es el carbono o el petróleo, así que sea combustible renovable. Y habla de eso, de que se instale cada vez más energía renovable en todos los países de la Unión Europea, de todos los países, ¿vale? Que se construyan casas que sean eficientes, pero ojo, no confundir eficientes con tecnológicas o con robótica. Es decir, no vale con que yo le diga, oye Siri, ábreme la ventana, oye Alexa, ábreme la puerta. No, están hablando de, por supuesto es un avance, pero estamos hablando de casas energéticamente eficientes. Eso quiere decir que, pongo un ejemplo muy tonto, antiguamente ya sabéis, se hacían las casas, se encalaban de blanco, había un patio, ¿vale? Es decir, se orientaba a que tuviera menos horas de sol, más horas de sol, que tuviera un pozo, que tuviera una fuente, de modo que la casa fuera o tuviera una temperatura más o menos agradable, ¿vale? Eso se ha hecho desde siempre, desde los romanos, desde tiempo de la Edad Media, y que eso por desgracia se perdió en este siglo, en el siglo pasado, al final del siglo pasado. Ahora se quiere recuperar, se quiere hacer casas eficientes. Con los materiales que hoy en día es fácil, si queremos hacer casas que sean capaces de absorber la máxima cantidad de energía del sol, por ejemplo, ya sean por los paneles solares, ya sean por las paredes que tengan, ¿vale? O, por ejemplo, en invierno nos interesa estar calentito y que no pongamos la estufa, es decir, estamos hablando de casas que dejarán pasar la calor en determinadas épocas del año y en otras épocas del año que lo que hace es aprovechar ese sol para producir energía o aprovechar nuestras plantas, nuestra comida, ¿vale? Que también es uno de los puntos que habla el punto verde, ¿vale? ¿Y qué significa nuestra comida? Es decir, que tendríamos que comer de manera eficiente, es decir, cultivar plantas autóctonas, plantas que necesitarán la menor cantidad de agua posible, y ahí también entra en otro de los programas que estuvimos hablando, que es la robótica en la agricultura, es decir, cultivar de manera eficiente, que se aproveche la menor cantidad de agua posible, que se cultive las plantas o la comida que vayamos a comer, ¿vale? También otro de los puntos que habla es que los campos de cultivo, ¿vale?, sean retroalimentados a través de lo que no sirva para la alimentación o los desechos de alimentación. Imaginaos hojas de lechuga que no queramos o el forraje básicamente que recojamos, que se aproveche para realimentar esos campos de cultivo en vez de utilizar fertilizantes o otros productos que lo que hace es aumentar, ¿vale?, nuestra huella en nuestro planeta y aumente la temperatura y haga que ese cambio cíclico de la Tierra, que ahora estamos en un cambio que
que hemos pasado, por ejemplo, ya sabéis que siempre se ha hablado de épocas de hielo o épocas de la edad de hielo a épocas como ahora, de un poco de más calor, pero claro, si eso lo aumentamos con el cambio climático o nuestra huella en el cambio climático, hace que esa temperatura o ese cambio cíclico sea de manera desmesurada, ¿vale? Entonces hablamos también de eso, de cultivos eficientes, controlados por robots, controlados por que se controle todo tipo de agua, que se cultiven plantas que se puedan cultivar en una zona y sobre todo que se cultiven plantas que se vayan a comer en esa zona. Otro de los puntos que habla también, hablando de esto de los cultivos en esa zona, ¿vale? El Green Deal lo que habla también es de que en el año 2050 casi la mayor parte de la población, ¿vale? Estaremos en torno de más de 10.000 millones de habitantes. La mayor parte de la población estará saturada en grandes poblaciones, ¿vale? Ya sea por el cambio climático, por la calor, por las condiciones, por lo que sea, la mayor concentración se verá en grandes ciudades. Imaginaos aquí en España, por ejemplo, que todos nos concentremos en Madrid, en Sevilla o en Barcelona o en Valencia, ¿vale? Las capitales más abundantes, ¿vale? Esas capitales habrá que hacerlas eficientes también, ¿vale? No vale con poner tordos en verano, sino que habrá que poner árboles, poner vegetación, ¿vale? Que las casas que se construyan tengan sus propios huertos, ¿vale? Que tengan sus propias placas solares, así que sean ciudades eficientes y ciudades completamente nuevas. Si pasamos de una ciudad como hasta ahora, que nos movíamos en coches de petróleo, que nos alimentaba la luz a través de centrales termoeléctricas, a todo lo contrario, que nuestra energía sea energía limpia, renovable, que nos movamos en medios sostenibles, ya sea coches eléctricos, que los trenes sean también impulsados por hidrógeno verde o energía eléctrica libre, ¿vale? Perdón, de energía renovable. Si serían ciudades sostenibles, que cultiven su propia alimentación, que creen su propia agua, es decir, todo eso habla el punto verde. Otro de lo que te habla el punto verde es de nuestros instrumentos de la vida cotidiana. Y pongo un ejemplo muy tonto. Hoy en día oímos hablar, cada vez lo decimos más, incluido yo, que cada vez que compramos un aparato, cada vez parece que dura menos, es decir, que su vida útil es menos. Y es verdad, vivimos en una sociedad en la que el consumo prima y el móvil tiene 3 años, ya me falla la batería, pues me compro uno nuevo, el que sea, pues lo guardo en un cajón o lo doy a la empresa por 20 euros. Bien, pues lo que habla este Green Deal es que todos esos aparatos, ¿vale? Incluyendo el teléfono móvil, puede ser un televisor, el colchón donde dormimos o básicamente la cámara que me está grabando. Cuando se construya esos instrumentos, esos aparatos que usemos, aparte de llevar cómo funciona, aparte de llevar el manual de usuario, llevará o tendrá que tener desde primera hora un manual de reutilización, ¿vale? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el caso del móvil tendrá que decir que las piezas eléctricas del móvil pueden ser utilizadas para una videoconsola, que parte de esta cámara puede ser utilizada para otra cámara de menor calidad. Es decir, que cada vez que hagamos un producto nuevo, ese producto nuevo tenga una segunda vida o los componentes que la forman, ¿vale? Es decir, ya no vale con tirar el móvil a los 3 años. Ahora ese móvil servirá para hacer otro móvil más pequeño o servirá de base para otro móvil, ¿vale? O como se habla de los envases de plástico que tanto daño hace a la naturaleza, que duran miles y miles de años en degradarse, que las botellas nos lleven, como veamos, un 3% de plástico, que cada vez más el reciclado de plástico vaya más, es decir, que cuando hagamos una botella de plástico sepamos que esa botella de plástico se va a reutilizar de una forma eficiente, no de una forma deficitaria, ¿vale? Es decir, que también nosotros tendremos que cambiar la mentalidad, es decir, alargar la vida útil de los instrumentos que utilicemos, intentar reciclar más para que cuando llegue a las plantas recicladoras o a los científicos que hagan maravillas con, por ejemplo, con el plástico que le llegue o con los instrumentos que le lleguen, ¿vale? Tenemos que hacer un cambio de mentalidad enorme, como estáis viendo, ¿vale? Es decir, vamos a pasar de una ciudad como hasta ahora, en la que entramos en una casa, enchufamos el aire acondicionado, nos habrá que entrar a una casa y sea la casa misma, esa casa inteligente, la que regule la temperatura idónea y sea a través de sus componentes en las paredes, de sus materiales que tenga, ¿vale? Así que sea una casa eficiente, ¿vale? El transporte, ya estamos viendo el coche eléctrico. Yo soy partidario, lo digo abiertamente, de que España no está preparada hoy en día para un parque automovilístico eléctrico. ¿Por qué? No hay gasolineras eléctricas. Yo no puedo ir de aquí a Madrid y repostar
de aquí a Madrid una vez o dos. Es decir, lo más que puedo ir es a un Carrefour, perdón por la marca, o puedo ir a un Hipercor, puedo ir a un centro comercial, por ejemplo, Los Arcos, y ahí lo recargo. Pero ahora estamos hablando de centros comerciales o centros para tú ir a comprar y mientras compras se recarga el coche. Voy a poner un ejemplo muy tonto. En la vecina Portugal, la cual yo he visitado varias veces, si vas de norte a sur y te paras en más de una gasolinera o en más de una estación de servicio o un área de servicio, vas a ver puntos de recarga eléctrica. Es decir, que yo puedo ir perfectamente desde el Algarve hasta Oporto, ¿vale? Y puedo recargar mi coche eléctrico cuantas veces quiera, porque no voy a tener problema en encontrar puntos de recarga, porque cada estación tiene su punto eléctrico de recarga. Eso es el futuro, es decir, para que haya coche eléctrico está muy bien que la batería avance, que cada vez duren más, que la batería llegue desde Marchena a Madrid con cualquier coche, pero lo importante es que si me quedo sin batería, poder recargarlo, ¿vale? Esto es, pues yo tengo una idea porque lo pone Grindeal y muchos hablamos de la Agenda 30 o del año 2050, pero hay muchas cosas que mejorar, entre ellos eso, tener estaciones eléctricas para poder recargar nuestros coches eléctricos. Otra de las cosas que habla el Green Day es, por ejemplo, que nadie, y esto ya lo digo la parte social, es decir, están hablando de muchas transformaciones, de casas transformadas, paneles solares, es decir, que nadie vulnerable se quede atrás. Y por supuesto que no se pierdan puestos de trabajo, porque habrá empresas que digan, oye, si dejamos empresas que están produciendo con petróleo, con carbón, dejan de producir, ¿qué pasa con las personas que trabajan en esas empresas? Pues habrá que formarlas para que trabajen en empresas de hidrógeno verde, que trabajen en empresas sostenibles, es decir, tenemos que hacer mucho, todavía queda mucho y como lo digo siempre vamos tarde. ¿Por qué? Porque nuestra huella cada vez se nota más porque cada vez ese cambio climático que antes era cíclico y que ahora no volvería a retornar a una temperatura más suave, está haciendo todo lo contrario, vamos cada vez a más temperatura y es debido a nuestra huella. Ya os digo, todo esto está muy bonito, ¿vale? Y estamos bonitos de hablar de economía circular, que hablaré en otros programas, porque ya hoy he dejado un poco entredicho lo de que si el móvil lo transformamos en otra cosa o la cámara que me está grabando en otra cosa. Yo os hablaré, igual que os hablaré de cómo se transforma el dióxido de carbono en prendas para vestir, ¿vale? Hoy simplemente era un punto de partida para que sepáis ver cuál es la agenda de la Unión Europea, la que muchos países. El único país que está teniendo un poco más de problemas en secundarlo es América. ¿Por qué? Porque América tiene muchas industrias que funcionan con petróleo y con carbón y se hacen la pregunta qué pasaría con las personas que trabajan en esas industrias, si perderían poder adquisitivo. El Pacto Verde habla de que a esas personas, de aquí a esa transformación de esas industrias, habría que formarlas, por ejemplo, en hidrógeno verde, formarlas en transportes eléctricos, es decir, habría que hacer una reformación del personal que hoy en día trabaja. Por eso se marca el 2050 como objetivo. Yo particularmente, lo voy a repetir, digo que vamos tarde, que cada vez nuestra huella se hace más y más y más visible en el cambio climático, que está haciendo que el cíclico de la Tierra o esa máquina perfecta se haya roto y que o paramos esto o básicamente no habrá punto atrás, ¿vale? Es decir, no podremos remediarlo. En el próximo programa hablaré de cosas que hoy habla por encima, como lo que es transformar dióxido de carbono en prendas o la segunda vida útil de algunos instrumentos que utilizamos en la vida cotidiana. Hasta aquí la sesión de hoy, ahora seguimos con más contenido en el Progreso de Ciencia. Bueno, como os he dicho, acabaríamos con un problema de química, en este caso, de números cuánticos, que nos han hecho llegar otra alumna a través de Classroom, ¿vale? Os aviso, cualquier duda que tengáis de química, de matemáticas, de física, lo mandáis al Classroom, que tenéis el código para uniros o al email del programa, ¿vale? El enunciado lo vais a ver ahí, yo voy a ir leyendo los apartados, vais haciéndolo por apartados, ¿vale? Porque es una pregunta de las teóricas del examen de química, ¿vale? Por lo que entiendo, por lo que me suena es el de junio de este año, ¿vale? Del año 2023, el de junio, ¿vale? Es una de las preguntas de teoría, ¿vale? De la parte de estructura atómica. Dice lo siguiente: razona a qué grupo del sistema periódico pertenecen los elementos cuyo ion más estable es aquel que resulta de la pérdida de un electrón, ¿vale? Es decir, de todos los elementos de la tabla periódica, ¿vale? Sabemos que tiene 18 grupos, ¿vale? Y 7 filas.
¿Cuál es aquel grupo, ¿vale?, que cuando pierde un electrón adquiere la configuración electrónica más estable? Os recuerdo que la configuración electrónica más estable es la del gas noble. Entonces, en este caso, el problema se refiere, entiendo que te están preguntando qué grupo es, que lo digamos, ¿vale? En este caso el grupo es el grupo 1, que es el grupo que pertenece a los metales alcalinos, ¿vale?, que es la primera columna, porque toda esa columna acaba en S1, ¿vale? Es decir, son los que tienen un solo electrón en la capa S, ¿vale? ¿Vale? Eso no implica que tenga un solo electrón, que algunos alumnos dicen, oye, pierden el electrón, ¿qué pasa con él? No, no es que haya perdido el electrón y desaparece, no. Seguramente aquí haya algunos P que estén aquí, ¿vale? Aquí estará la otra capa del S, ¿vale? Estará completo. Entonces, si yo pierdo esto de aquí, que ya hemos dicho que pertenece a los metales alcalinos, ya un poco por explicar algo más, ¿vale? El átomo en sí sería, en este caso, más 1, ¿vale?, porque ha perdido un electrón, ¿vale? Y pasaría a ser, sería un elemento isoelectrónico con los gases nobles, o el gas noble más próximo. Ojo, no se convierte en gas noble, que a veces os escucho decir, se ha convertido en el gas noble más próximo, no. Es isoelectrónico, es decir, tiene los mismos electrones que el gas noble más próximo, pero no es un gas noble, ¿vale? Tiene los mismos electrones que un gas noble, pero no es gas noble, ¿vale? Y por eso está en un estado fundamental, porque tiene la capa anterior completa, ¿vale? Y por eso se llama estado fundamental, ¿vale? Es decir, en este caso serían los elementos alcalinos, ¿vale? Es decir, la primera columna de la tabla periódica, ¿vale? El apartado B dice, indique un conjunto de números cuánticos. Cuidadito con leer bien las preguntas de selectividad, que tendréis a leer deprisa porque estáis nerviosos o simplemente os dais la respuesta y la ponéis del tirón, ¿vale? Dice, indique un conjunto de números cuánticos para un electrón que se encuentra en un orbital 5D. Es decir, no basta con poner el del electrón desapareado, tenemos que poner un conjunto de números cuánticos que sean posibles para un 5D, ¿vale? Cuidadito, ¿vale? El 5D. ¿Vale? ¿Qué información sacamos de aquí? Muy sencillo. Esto de aquí indica el nivel de energía, es decir, indica el número cuántico principal, que es la n, ¿vale? Que os recuerdo que va de 1 a 7, que son las 7 filas de la tabla periódica, ¿vale? La d que me indica el tipo de orbital, ¿vale? Y me indica el segundo número cuántico secundario, ¿vale? Que te indica el número de órbita. En este caso me dice que la L vale 2, ¿vale? ¿Por qué 2? Porque cuando la L vale 0 estamos en el caso de los S, que es el apartado anterior. Cuando vale 1 sería un P, que no es el caso, y la D vale 2 y la F 3. Y ya recuerdo que a partir de ahí nos preguntan más, ¿vale? Vale, entonces tenemos estas dos opciones. ¿Cuáles son los números cuánticos posibles? Vamos a ponerlos. Sería 5, 2, vale. Y el tercer número cuántico es el número cuántico azimutal, o que te indica el número de giro, el número cuántico magnético, depende cómo explique y depende quién os dé los números cuánticos. Para mí es el número magnético azimutal, ¿vale? Porque indican cómo está girando el orbital o cómo se encuentra ese orbital, ¿vale? Vale, entonces la m, que sería el siguiente número cuántico, iría desde menos L, pasando por el 0 hasta L, ¿vale? Entonces, como aquí tengo 2, podría ser, el primero sería menos 2. Lo que sí me voy a permitir que ponga aquí más o menos un medio, que es el de spin, para no ponerlo dos veces repetido, ¿vale? Para abreviar un poco, ¿vale? ¿Cuál sería el siguiente par de electrón? Perdón, el siguiente par de números cuánticos. Pues en vez de menos 2, el menos 1, ¿vale? Y también más menos un medio, ¿vale? ¿Cuál sería el siguiente? 5, 2. Veis que los dos primeros no cambian porque ya me lo indica el ejercicio, que es 5, 2. Voy cambiando el tercer número y el cuarto, que es el de spin, que es más o menos un medio, ¿vale? Ahora sería 0, ¿vale? Sería 1, que sería el siguiente, más un medio. Y ahora sería 2 y más un medio. Es decir, que os fijáis, me sale, tengo aquí escrito 5, pero cada uno de ellos doble porque es más o menos medio, así que serían 10 electrones, ¿vale? Voy a saber, en la capa D caben 10 electrones, sí, no nos hemos confundido.
cualquiera de estos 3 electrones sería uno de los electrones de su capa de valencia, si os preguntara un número cuántico de su capa de valencia o del electrón diferenciador. Pero aquí me pregunta por las posibilidades o que escriba todas las posibilidades de números cuánticos posibles, ¿vale? Vale, os recuerdo, ya que hemos hecho el ejercicio, que por ejemplo la L nunca puede ser más grande que la N, ¿vale? Así que si esto es 5, este puede valer 0, 1, 2, 3 y 4, pero nunca ni igualar ni ser más grande que el principal. Y el principal nunca puede ser mayor que 7 porque hasta ahora solamente conocemos 7 filas de la tabla periódica de 7 niveles de energía, ¿vale? Vale, el último apartado me dice, ordena en orden creciente de energía los orbitales para los siguientes grupos de números cuánticos, ¿vale? Me da una serie de números cuánticos, como veis en pantalla, lo voy a escribir aquí de esta forma. El primer número que me da es el 4, 0, 0, más un medio. Después me da el 3, 2, 1, menos un medio. Después me da el 2, 1, 0, un medio. Y por último 4, 1, 0 y menos más un medio, ¿vale? Todo tiene momento magnético de spin positivo menos este, ¿vale? Pero el momento de spin no influye la energía, ¿vale? Vale, vamos primero identificando los niveles de energía y a partir de ahí. Porque os recuerdo que la energía disminuye hacia abajo en un grupo, ¿vale? Y aumenta hacia los gases nobles, ¿vale? ¿Por qué disminuye hacia abajo? Porque el radio atómico, cada vez que bajamos en un grupo, ¿vale? Cada vez que vaya bajando en una fila tiene más capas, por lo tanto es más grande, está más alejada del núcleo y su energía disminuye, ¿vale? Y aumenta hacia para allá porque la carga nuclear aumenta y es más difícil arrancar un electrón, ¿vale? Por lo tanto la energía o cualquier tipo de energía aumenta, ¿vale? Por lo pronto vamos sacando los niveles, ¿vale? Este por ejemplo sería un nivel 4, voy a ponerlo en rojo para que lo veáis mejor, ¿vale? Nivel 4, tengo un orbital S, ¿vale? Porque es 0, ¿vale? Nivel 3, orbital como es un 2, es el orbital D, 2D, ¿vale? Aquí sería nivel 2, como la L vale 1, corresponde a los P. Nivel 4, ¿vale? La L vale 1, que corresponde a los P, ¿vale? Una vez que tenemos esto es fácil de ordenarlo, ¿vale? Vale, aquí hay dos formas de ordenarlo. Uno que me dice, vuelvo a escribir en negro y os explico, ¿vale? La forma sencilla que os suelen explicar es sumar estos dos primeros números cuánticos, que sería 4 más 0, es decir, 4 más 0 4 más, bueno, voy a poner 4 más L, es decir, 4 más 0, 4, ¿vale? Vamos formando siempre la N más L, ¿vale? Es decir, que en este caso sería 3 más 2, 3 más 2, 5, ¿vale? 2 más 1 en este caso, 3. Y 4 más 1, también 5, ¿vale? Y ya podríamos ordenarlo, es decir, que los más grandes serían los que tengan mayor suma de esos números primarios, ¿vale? Desde el primero y el segundo. Pero fijaos que tengo aquí un empate entre el 5 y 5, es decir, entre el 3, 2, 1, 1 y el 4, 1, 1. ¿Cuál de los dos gana? Este, ¿vale? ¿Seguro que gana este? Sí, ¿por qué? Porque el nivel de energía es más grande, ¿vale? Por lo tanto, este sería el más grande, es decir que este sería el más grande, vamos a ponerle aquí una letra A, bueno, volverlo a escribir, la A sería más grande, después ¿cuál iría? Iría este, esto va a ser B, C y D, ¿vale? Yo hago esto para no volverlo a escribir, pero lo suyo es que lo volváis a escribir, ¿vale? Vale, después entre 4 y 3, pues este iría después, que lo hemos llamado D, y por último iría el 3, ¿vale? ¿Vale? Otra forma de verlo es como hemos sacado los niveles de energía para hacer esta suma e ir comprobando. Fijaos que tengo
Nivel 4 diréis, ¿los dos son de mayor energía? Sí, pero a este le corresponde un orbital S, mientras que a este tienen un D, es un elemento de transición. ¿Vale? Por lo tanto, este tendrá mayor energía que este, ¿vale? Por lo que hemos dicho de aumenta y disminuye, ¿vale? Entonces, este tendría mayor energía que este por supuesto es el de mayor porque es el de mayor nivel de energía y el que tiene un orbital más grande, y ya por último sería este que es el que tiene el menor nivel de energía. Podéis explicarla a través de la energía, o si os parece más fácil, como lo he hecho aquí en rojo, ¿vale? Perdón, en negro, y sumando la N y la L, ¿vale? Y cuando mayor sea la suma, mayor energía. Que si hay empate, pues lo que tengo que mirar es en qué nivel estoy y en qué orbital estoy y decido, ¿vale? Espero que hayáis entendido el ejercicio. Si no, ya sabéis, cualquier duda me la mandáis a través del Classroom, al email del programa. Os recuerdo que hoy hemos hecho logaritmos, ¿vale? Hemos explicado las propiedades de los logaritmos, hemos hablado del pacto verde y hemos acabado con números cuánticos de un ejercicio de selectividad de este año. Hasta aquí el programa de hoy, espero que haya resuelto las dudas. Hasta la semana que viene.